Voy a cumplir 2 años en octubre y comencé con 2 niños y ya llevo 40. Hay un promedio mensual de 30 a 45 niños, dependiendo. Pero sí, poco a poco ha ido creciendo. Poco a poco se ha ido ganando un espacio entre aquellos papás que lo veían como un deporte demasiado riesgoso, un deporte para vagos. Entonces, con la disciplina de los horarios de entrenamiento, de los procesos, del programa en sí, ellos se dan cuenta que es un deporte igual que todos, y hemos venido haciendo unos festivales con los niños nuevos y eso ha hecho que se siga teniendo como esa motivación por parte de los papás y los niños en deporte, porque a todos les gusta competir, que su hijo sea feliz a través de una medalla, de un trofeo. Entonces, ahí vamos. No, vamos acá, para empezar aquí. La Secretaría de Deportes de Barranquilla tiene un programa de 18 deportes al parque y nos incluyó a nosotros el año pasado. Nos ganamos un espacio ahí y lo mantuvimos para este año. Ya vamos a empezar ahora en junio hasta noviembre y es completamente gratis en 3 sectores de la ciudad. Entonces, bueno, eso es un gran apoyo porque de ahí sirve también para aquellos que no tienen el dinero suficiente para pagar por un entrenador, por un club, a que su hijo de manera gratuita pues conozca el deporte. Sí, la verdad es que sí. Y aquí en Barranquilla solamente hay 3 clubes legalmente organizados y los hice yo, porque siempre es una tarea un poco difícil. Y de esos 3, 2 funcionan con su escuela. Y bueno, estamos esperando que siga creciendo y que más personas se animen a esto. Nombre de Dios, que no llueva, Señor, que no llueva. Sí, parece que la brisita ahí. Hay personas como él, nuevos, que entraron en el parque cuando lo organizaron, cuando lo fundaron, y otros como yo que desde antes. Pero había otro parque de estos así parecido en otra parte, ¿o qué? No, la verdad aquí en Barranquilla estos nuevos, antes este parque era una cancha de fútbol donde se reunían a patinar. Sí, recuerdo que estaba aquí una edificación, ¿cierto? Es correcto. Y esto es nuevo prácticamente. O sea que este es el primero que se hace acá. No, pero el más grande. El primero está en el barrio Simón Bolívar, al sur de la ciudad. Ajá, para allá. El segundo sí podría decirse que fue este. Hay uno en la Plaza de la Paz. Hay una mini rampa a las afueras en Villas de San Pablo. ¿Cuántos años llevas practicando esto? 10 años más o menos, pero intermitente. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 26 años. A 26. A los 16 más o menos. Básicamente, más o menos. ¿Pero te enseñó alguien o aprendiste solo? A mí me tocó aprender solo. Sí. Eres empírico. Sí, claro, ya con el tiempo uno va conociendo personas que hacen lo mismo que uno y uno va como que aprendiendo. Uno enseña lo que sabe y aprende lo que ellos saben. En este deporte hay rivalidad. Muy poca, la verdad, como todo deporte es competitivo, hay personas que sí son rivales, pero algo que caracteriza este deporte es la fraternidad. Como somos pocos, la verdad es que se siente mucho el apoyo de las otras personas.
existen dos categorías a nivel olímpico porque este deporte es olímpico. Hay una que se llama street, calle, que simula como barandas, cajones que te encontrarías en la calle, que es lo que puedes ver alrededor del parque. Y está el park, bowl, rampa. En bowl se califican 2 rondas de 45 segundos donde tú hagas tus mejores trucos. Hay un grupo de jueces que lo califican y así se saca el podio. Y en street pasa básicamente lo mismo, solo que aparte a las dos intentos de 45 segundos tienes de 3 a 5 intentos a un mejor truco. Entonces ya eso se hace un recopilado del punto y la persona que tenga más puntos pues va llegando al podio. Es un deporte de exhibición. De exhibición quiere decir que un equipo de jueceo los califica, porque hay deportes competitivos como por ejemplo los 100 metros planos, que básicamente es la primera persona que llega a los 100 metros. Últimamente ya se televisa muchísimo más el deporte con los olímpicos. Por ejemplo, el canal mexicano Marca Claro documentó todo lo que fue el campeonato de skateboarding. Hace unas semanas, de hecho no, el fin de semana pasado, hace 2 días fue el final de un mundial en Roma que califica para París 2024. Eso estuvo en el canal de YouTube de los Olímpicos. Cuando son X Games, los televisa la página de los X Games. O sea, solo es estar pendiente por las redes sociales, porque ahora todo se mueve más por las redes sociales que por la televisión. Ojo, un grupo, vamos a practicar el backside, pero lo vamos a hacer lo más alto posible. O sea, todavía aquí nadie hace el backside tocando el tubo. O sea, que los trucks de atrás peguen en el tubo y después nadie lo hace, apenas se asoman. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Demorarse, girar cuando la tabla ya esté llegando al tubo. Pero bueno, esa es la idea. Claro, entre más allá da mucho miedo hacer eso, pero hay que comenzar a avanzar. Allá también da miedo, pero hay que avanzar. Esa es más pro que esta. Esta es un poquito más acostada, esa es más cóncava. Esa de allá es como la de metal. O sea, esa es más cóncava, entonces se siente más el pasivo cuando uno hace el giro, pero es lo mismo, en APAS es lo mismo. Entonces, Alejandro se tira de aquí, dale, Amaru, tú, ¿quién más se tira aquí solo? Emiliano se tira solo también. No, igual necesito 4, 5. No, igual después el grupo de acá cambia para el otro lado, así que no hay problema. Súbanse allá. Mira, Amaru, las manos relajadas. Oh, muy bien. Dale, Amaru. Primero coloca el pie y después le empuja. Primero coloca el pie, mal. Las puntas no sé qué es. Primero coloca el pie. Eso, ahora sí empuja. Eso, ahora sí. No bajes más el pie. Eso, dale. Uy. Sigue. Ojo, levantaste el cuerpo. Hey Rey, cuando vayas bajándote del tubo, tienes que enderezar el cuerpo. Vuelve a girar los hombros. O sea, tipo,
te subes y cuando vayas a bajar, giras los hombros para caer en línea recta. Bueno, llevo 2 años y medio patinando, solamente bowl, es lo que practico. 1 año y medio. 2 años y medio. Bueno, yo he practicado otros deportes extremos y es un poquito difícil, pero más que todo es como vencer el miedo.